Bueno, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a grabar la tertulia de el libro Levítico. Hace unos domingos les había dicho a los hermanos que ya vimos cómo son las bestias sagradas. Ahora vamos a ver, les voy a mostrar los serafines. Estos son los serafines de verdad, que quiere decir serpiente ardiente o serpiente en fuego. Y pese a lo que muchas veces nos han enseñado, yo creo que lo he dicho una y otra vez, es necesario otra vez volver a analizar lo que estamos creyendo y por qué lo estamos creyendo. Entonces aquí vemos un serafín, un serafín verdadero, una representación. Y a un lado tenemos como una moneda, un sello, precisamente de la serpiente con alas. ¿Les gusta Quetzalcóatl? Más o menos. Bueno, eso nomás era un breviario cultural. Vamos a nuestra tertulia, que es el libro de Levítico. Es una embarrada a Levítico. Recordemos que la Torah o la Biblia, la ley de Moisés, tiene 5 tipos de normas, leyes, estatutos, decretos, que son los mitzvot, edut, torot, hukim y mishpatim. Estos constituyen la constitución política del Sinaí. Cada uno de estos, edut, hukim, mishpatim, mitzvot, torot, se pueden traducir como ley, o estatutos, o decretos, testimonios, normas. Pero la diferencia va a ser muy grande. En nuestro español, pues simplemente es una ley y como que ahí queda. Pero para ellos va más allá que eso. Por ejemplo, los edut significan marcas distintivas para preservar e incentivar la relación de la persona con Dios. Por ejemplo, ponerse los tzitzit o unos flecos. ¿Recuerdan que la mujer que tenía flujo de sangre tocó el borde del manto? No sé si recuerden. Pues tocó precisamente eso, los tzitzit. En algunas casas judías ponen unos palitos de madera o de metal que se llaman mezuzá. Algunos otros utilizan como unos cuadritos de madera para ponérselos en la frente y colocárselos en el brazo izquierdo. Los mitzvot son las leyes sociales: no matar, no robar, y qué procede cuando pues se roba o se mata. Los hukim pues son leyes incomprensibles que no sabemos por qué, pero tenemos que cumplirlas. Por ejemplo, no vas a mezclar la leche con carne, pero estamos mezclando las sincronizadas, la carne, el queso asadero con la carnita, y qué rico sabe. O por ejemplo, cuando dicen no vas a mezclar la lana con lino, pero ahí tienen que las vestimentas del sumo sacerdote, pues son de lana y son de lino. Entonces son esos mandatos, los hukim, que no se entiende la razón, no hay un motivo, no hay una explicación, pero se tienen que hacer. Los mitzvot, pues la ley, pues son términos generales para todo tipo de mandamientos. Y los torot, pues es una instrucción en general o específica. Por ejemplo, honra a tu padre, honra a tu madre. Son instrucciones específicas. Igual que amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Así está constituida la ley del Sinaí, que obviamente nosotros como cristianos pues no nos lo enseñan, y sería muy bueno. Este es el tabernáculo. Vemos que alrededor estaban las tribus de Israel, y en el centro pues estaba pues el campamento del tabernáculo. Esto es una vista de cómo estaba el tabernáculo, cómo se entraba. Pues tenemos el atrio, tenemos el lugar santo y tenemos el lugar santísimo, y los instrumentos obviamente que corresponden a cada área. Incluso ya lo vimos esto anteriormente, y que pueden significar hasta niveles de espiritualidad. Vemos que el altar, bueno, en este lugar se queman las ofrendas por diferentes acciones. Acción de gracias, una acción de paz, la acción de pecado. Aquí el creyente viene a que su pecado sea consumido por el fuego y estar puro para entrar a la presencia de Dios.
Vamos a hacer una síntesis de Levítico. Levítico en hebreo es Vayikra, que significa y él llamó. Lo leemos en Levítico 1:1. En griego es Levíticos, que significa los levitas. Es un manual dirigido a los levitas para que enseñen al pueblo, y pues contiene cómo realizar los sacrificios, clases y tipos de ofrendas, algunos tipos de leyes en lo social o religioso, como por ejemplo la ley de los leprosos o la ley del adulterio, o también cómo realizar las fiestas, qué pasos siguen para las fiestas, cómo matar al cabrito, qué hacer con la sangre, etcétera. Entonces, es un manual que es para los levitas, pero para que también el pueblo aprenda cómo acercarse a Dios. Vamos a ver tipos de sacrificios y ofrendas. Bueno, nuestro Dios en Levítico les dice que en cuanto a animales para sacrificio van a ser ganado, rebaños o aves. También iba a ser también de cereales, en este caso flor de harina. Y cada una de estas pues son de las ofrendas de lo más caro a lo más barato. Y ahorita pues que acabamos de leer el Levítico, pues ya se darán una idea de lo que está pidiendo nuestro Señor. Los tipos de ofrendas, bueno, están ofrendas de ascensión, que es el holocausto, ofrendas de pecado, internas o externas, ofrendas de culpa, ofrendas de paz, ofrendas de animales primerizos. Son los tipos de ofrendas que existen. Los tipos de sacrificios y ofrendas. Bueno, hay distintas palabras para ofrendas. Y nuestro español o nuestras Biblias, por lo regular, pues se traduce como ofrendas. Pero tiene una razón en el hebreo. Y vamos a ver, por ejemplo, la palabra ofrenda es corbán. Y se traduce como acercamiento. Y era una forma de cómo la persona se estaba acercando a Dios. Aquí se queman algunas partes porque algunas partes son para los sacerdotes. De ahí, pues, el mantenimiento para ellos. Hay otra palabra que es hola. No es hola, es hola. Que es elevación. Y podemos preguntar, ¿qué estamos elevando a Dios? Aquí, pues, toda la ofrenda se quema. ¿Por qué? Porque está elevando algo muy importante. Otra palabra es minjá, ofrenda de harina. Esta era la única de todas las ofrendas que no tenía que ver con la muerte de un animal o con derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque es precisamente de harina. Por ejemplo, en tipos de ofrendas, algo muy raro y extraño, es la ofrenda que presenta tanto Abel y Caín, porque ahí cuando usted está leyendo en Génesis 4:3, dice que presentaron una ofrenda, en realidad es la palabra minjá, y esta está relacionada con harina. Lo que no se sabe es por qué presentaron animales. Bueno, no lo sabemos. Sin embargo, ¿tiene que ver mucho la ofrenda? Sí, pero también tiene que ver más el que está trayendo la ofrenda. Lo vamos a ver más adelante. Otra palabra es terumá y significa donaciones. Es una ofrenda elevada al cielo y movida a los 4 puntos cardinales, haciendo una T o Tav en hebreo, que significa pacto. Es un presente a Dios y significa levanto esta ofrenda reconociendo que todo es tuyo y te doy lo que me has dado. Aquí levantamos nuestras manos y le damos nuestras vidas, nuestros problemas a Dios. Esta es la razón de levantar nuestras manos al cielo en alabanza y en adoración. Entonces, como cristianos, aquí vemos otra importancia de levantar las manos, porque es lo que le estamos ofreciendo. Recuerdan de la ofrenda olá, es elevación. ¿Qué le estamos elevando? Levantamos nuestras manos, elevamos nuestro espíritu para ofrecer sacrificio, para que nuestra vida sea aceptada delante de Él. Ya es aceptada en Cristo. Pero una cosa es que sea aceptada en Cristo y otra cosa es que yo diga, Señor, aquí estoy. Señor, transfórmame. Señor, renuévame. Señor, cámbiame. Ofrendas de cereales. Bueno, los cereales simbolizan nuestra existencia misma. Nuestra vida está puesta en las manos de Dios. El aceite simboliza la comodidad. Obviamente también simboliza la presencia del Espíritu Santo. Y el incienso representa alegría y satisfacción por medio de todos los ofrecimientos
quien los trae reconoce también que ellos tienen su origen último solo en Dios. Por ejemplo, ¿de dónde fue formado Adán? Pues de la tierra. ¿Y de dónde se extrae la harina? Del trigo. ¿Y dónde viene el trigo? De la tierra. Entonces, es precisamente que todo nuestro ser depende de Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, es de Dios. Y como veíamos en Eclesiastés hace unos días, que necesitamos deleitarnos en Dios, porque nuestras obras ya son buenas delante de Él. Come, bebe, disfruta. Entonces lo mismo es que necesitamos disfrutar de su presencia, necesitamos disfrutar incluso de lo que estamos haciendo y de la vida también. Volvemos entonces a los tipos de sacrificios y ofrendas, que existen 3 clases de sacrificios animales, que es del ganado, pues la vaca, el toro, el rebaño, pues las cabras y ovejas, y de las aves, obviamente, pues los pichones. Y vemos los cereales, que la flor de harina. Entonces las ofrendas son de lo más caro a lo más barato. Entonces no es lo mismo una vaca que una flor de harina, pero sin embargo tienen la misma importancia delante de Dios, que es una ofrenda encendida, es un olor grato a Dios. Es decir, si yo no podía pagar una vaca, pues traía un ave. Pero si era tan pobre que no me alcanzaba ni siquiera para el ave, pues yo traía una flor de harina, una tortita de pan. Claro, les decía que lo importante es cómo me estoy yo acercando a Dios, que le estoy elevando. No tan solo le estoy elevando, no tan solo le estoy dedicando esa ofrenda, sino también es mi vida como ofrenda. Entonces, por ejemplo, con Caín y Abel, ¿Dios qué vio primero? ¿La ofrenda o el corazón? Pues la Biblia nos dice que vio primero el corazón y después la ofrenda. Entonces, es lo que necesitamos hacer. Acercar primero nuestro corazón, y el corazón nos va a motivar a ofrecerle lo mejor a nuestro Dios. Las partes más comunes ofrecidas, pues, es el hígado, el cual representa las emociones, el carácter y la actitud. Los riñones, que es la conciencia, que tan conscientes estamos en hacer las cosas. La grasa de las entrañas o los intestinos, vamos, deseos de pecar, o en este caso, pues el mismo pecado. Pecho, las intenciones del corazón. La pierna derecha, andar en santidad, andar en rectitud. El ave con plumas, la confianza al sacrificar, y la sangre, pues que representa la vida. Ahora, en esta parte, cuando se ofrecían los sacrificios de palomas, les decía que, por ejemplo, si yo traía una vaca, y esto tiene que ver también con la parte emocional, porque la Biblia dice, nadie se va a presentar, o sea, todos van a presentarse con algo en sus manos, ¿sí? Entonces, Dios nos está dando múltiples opciones, agota las opciones nuestro Señor para presentarnos delante de Él. Pero bueno, supongamos yo era muy rico y millonario y poderoso, y pues podía presentar una vaca, pero había otra persona pues que podía traer un ave, y pues a lo mejor había otra persona que inclusive iba a traer una torta de pan, y a lo mejor el que veía la torta de pan que iban a ofrecer un toro, pues a lo mejor puede decir, no, pues ¿para qué lo doy? O incluso el de las aves, no, pues ¿para qué doy esta ofrenda? Qué vergüenza, qué pena, ay no. Entonces aquí vemos cómo incluso las plumas que olían tan feo, incluso estas plumas olían fragante delante de nuestro Señor. Recuerden, es el corazón, es la disposición del corazón, lo que Dios quiere y lo que Dios ve. Por ejemplo, en el cebo, que veíamos, es el exceso de materialismo y abuso de placeres mundanos, pero resulta que también significa la pereza y flojera o sedentarismo. Entonces, cuando usted está come las carnitas, obviamente se le van a formar pues colesterol, triglicéridos, ácido úrico, y se va a sentir lento, perezoso, flojo, abotagado, agobiado, con mucho sueño. ¿Por qué? Porque ya no es el mismo paso de sangre, se hace más chiquito. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Que nuestro pecado, que nuestras intenciones
sean, ahora sí que lo más santas, lo más puras posible, para que no nos llegue esta maldad. Por ejemplo, aquí vemos una gráfica de lo que se sacrificaba, las partes. También vemos cómo literalmente era el degüelle de las aves. Miren ese uñón, pobre paloma. Bueno, las características que distinguen a los animales rumiantes, pues a los animales que se tienen que comer, o los kosher o los limpios, son los que rumian. ¿Por qué los que rumian? Bueno, vamos a verlo un poquito más adelante. También vemos que había animales que tenían que tener ciertas características. En la pezuña, por ejemplo, una pezuña hendida en dos. Por ejemplo, la vaca. Aquí vemos diferentes clases de pezuñas, pero solo una era candidata a comer. Igualmente con los peces, tienen ciertas características, igual con los insectos. Vamos a ver, por ejemplo, en Levítico 2:11 que dice la levadura y la miel, pues no se tienen que presentar en las ofrendas. Pues representan dos extremos opuestos, tanto en su sabor como en sus cualidades. La Torá nos indica que debemos procurar evitar los extremos y siempre escojamos la línea intermedia, la senda de oro o de justicia. También se utilizaban en rituales para otros dioses. Dios quiere evitar que lo relacionaran con otros dioses. Hay un culto, el culto a Moloch, que es idénticamente, igualito al culto de Dios, al culto de Jehová. ¿Cuál es la única diferencia? En que Moloch pedía sacrificio de niños para pues, que llegara la bendición. En cambio, Jehová no pedía sacrificio de niños, al contrario, pedía que se redimieran a los niños. Entonces, esa es la pequeña diferencia. Por eso dice, me dedicarás a tu hijo y vas a hacer estas normas para que lo dediques. En cambio, Moloch era, dame a tu hijo tu primogénito. Bueno, eso incluso ya lo leemos en Levítico. Pero esa era la problemática también que tenían los israelitas. Y también lo que Dios quería evitar, que lo confundieran con otros dioses. Vemos algo muy importante, los pactos. Dentro de los pactos vemos el concepto que era entre dos o más personas y los tipos que eran condicionales, incondicionales, unilaterales y bilaterales. El término pacto pues se puede traducir como cortar en pedazos. Entonces, cuando a dos personas hacían pacto, bueno, lo vemos por ejemplo con Abraham, con Isaac, con Jacob, que hacían pactos, pues era que se iban a cuidar, eran que iban a tener ciertas responsabilidades y si una persona fallaba, pues iba a terminar como la oveja que habían partido. Bueno, antes de que cuando iban a hacer el pacto, a una oveja la partían en la mitad. Por ejemplo, lo que hizo Dios con Abraham, cuando parten a la oveja a la mitad y ponen las dos, sus dos partes, una frente a la otra. Eso es pacto. Entonces es como, si tú rompes el pacto vas a terminar como esa oveja. Entonces nadie quiere romper un pacto. Ahorita pues ya como que no le damos esa importancia a romper los pactos. Pero para Dios es muy importante los pactos. ¿Por qué? Porque precisamente son condiciones tanto de bendición, pero también de maldición. Por ejemplo, vemos en Levítico que decía, si ustedes guardan mi palabra, y están en pacto, si ustedes guardan mis palabras y las ponen por obra, yo los voy a bendecir. Pero si ustedes no ponen mi palabra, no guardan lo que yo les digo, les van a venir estas maldiciones. Lo curioso es que siempre Dios les estaba echando la mano, los estaba auxiliando. No los desechaba como pueblo, sino solo los castigaba como a hijos. Y eso quiere decir que incluso nuestro Dios es un Dios benevolente, aun cuando nosotros rompemos los pactos. Y no nos ha pagado conforme a lo que nosotros hacemos. Existen tipos de pecado. Esto a lo mejor en el cristianismo lo vamos a ver muy raro, pero en el judaísmo es normal.
Por ejemplo, existen pecados no de muerte que se llaman bayat o por ignorancia. Se necesita un sacrificio a un alma de acuerdo a la ley de Moisés. Y existen el ashar, hatá, bom, rasha y shaga, que esos son clases o categorías de pecados. En 1 Juan 5:16 dice, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleve a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleve a la muerte. Entonces, estos pecados por ignorancia, pues se necesitaba un sacrificio, oro por mi hermano y listo, ya está. Pero había otro pecado que era el pecado de muerte caret, que significa rebeldía. No hay sacrificio en la ley de Moisés para estos. La separación total con el pueblo y Dios. O la muerte física o espiritual era aplicada a la persona. Por ejemplo, los adúlteros. Quien andaba de adúltero, pues la pareja moría. Pero también ocurría a que la persona no podía relacionarse ya con Dios nuevamente. ¿Por qué? Porque no hay un sacrificio para que pueda restituir su alma. Si en el pecado hay un sacrificio, hay una opción, en no existe. Por ejemplo, en 1 Juan 5:16, hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso, no digo que se ore por él. ¿Por qué? Porque es el asunto entre la persona y Dios. En el otro pecado, en el pecado bayat o pecado por ignorancia, la iglesia puede orar por él, puede interceder por él. Pero en este pecado no. ¿Por qué? Porque ya es Dios y nadie más. Entonces existen 36 transgresiones de muerte de acuerdo a la Mishnah Keritot. Todas están en la Torah. En este caso, pues en todos los libros de Moisés. Entonces, ¿qué pasa con el Goel? ¿Qué pasa con el Redentor de Levítico? Bueno, es muy interesante. Resulta que Dios crea a la persona, le da un alma celestial, lo relaciona, que se relacionan. Y esto me lleva a una buena inclinación, a hacer las cosas bien, ¿no? En este caso no pecar. Entonces, el Redentor del Goel es el que va a reparar el alma, según Levítico 17:11, un alma por un alma. ¿Sí? Esa es la función del Goel, restituir el alma. Pero, ¿qué pasa cuando peco? ¿Qué pasa cuando el pecado entró al mundo por un hombre Adán? Y por el pecado de la muerte. Y la muerte pasó a todos nosotros, por cuanto todos pecamos ahora. Entonces, se nos crea el alma animal. La inclinación al mal, o la mala inclinación, que es el pecar, estar constantemente pecando, desobedeciendo, perdón. Bueno, hay dos tipos, ya veíamos los pecados por ignorancia y por rebeldía. Cuando yo cometí un pecado por ignorancia, pues sí había un sacrificio, sí había una restitución, era yo obligado a restituir o a pagar lo que yo había dañado. Y aquí pues obviamente tenía yo que arrepentirme y mi alma pues era sanada, había una sanidad en el alma. Y otra vez me conectaba a esta alma celestial, a esta buena inclinación. Pero ¿qué pasa cuando yo cometí un pecado de rebeldía? Cuando había asesinado a alguien y me había arrepentido. Pero en la ley de Moisés no existía un remedio para eso. Entonces tenemos que no hay un sacrificio de acuerdo a la ley de Moisés y era un asunto importante. En esto hay un daño profundo al alma. No se puede resanar el alma cuando hay un pecado de rebeldía. Es aquí donde viene el Redentor. Es aquí donde viene este personaje, nuestro Señor, para redimirnos del pecado. Aquí es cuando yo me arrepiento y entonces hay una sanidad en el alma y es entonces cuando mi alma, entonces cuando yo acepto a Jesús, cuando su alma es ofrecida por la mía, yo soy sano y hay una sanidad en mi alma. Por tal motivo, por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice los pecados del mundo. Es el pecado del mundo. ¿Cuál es el pecado del mundo? Este pecado que no se puede perdonar.
Por eso es importante Jesús en nuestra vida. Por eso Jesús es importante para la humanidad. No debemos desperdiciar a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque es el único que nos va a limpiar de nuestro pecado. Ese pecado que no se puede borrar. Por eso vino Él. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos también las fiestas. Vemos la fiesta de Shabbat o de descanso, la Pascua, panes sin levadura, primeros frutos, la de Pentecostés y su cumplimiento profético. Vendríamos diciendo que es la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús y la resurrección de Jesús. Y después de 50 días se nos entrega el Espíritu Santo. También vemos otras fiestas proféticas que no se han cumplido, pero es necesario que se cumplan. Por ejemplo, el Día de las Trompetas, que es llamada de alerta. El Yom Kippur, Día de la Expiación, que es el juicio de las naciones. Y los tabernáculos, que es las bodas del Cordero, cuando Jesús vuelve otra vez. Y tenemos el octavo milenio, cielo nuevo y una tierra nueva. El número 8 en el judaísmo implica algo nuevo, algo diferente, algo distinto, como el borrón y cuenta nueva. O sea, la Biblia ya nos da todos los datos, nos da la agenda de Dios. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Y hasta por qué lo va a hacer. El problema es que nosotros muchas veces no le prestamos la atención. No nos lo enseñan. O lo pasamos por alto. O simplemente lo denigramos. Cuando todo lo que está en la Biblia, dicen los rabinos, no le falta nada, no le sobra nada. Y muchas veces es lo que nos pasa a nosotros. Yo sé que Levítico es el libro más aburrido del mundo, pero también Levítico es el libro que nos enseña cómo amar a Dios. Es el amor de Dios a la persona. Y es como yo voy a amar a Dios, como Él quiere que lo ame. Las aplicaciones prácticas. Levítico nos enseña a amar a Dios a través de la santidad consciente. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, pero su amor no. 1 Juan 3:3 es lo que nos dice. Todo aquel que ama al Señor se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, si hay un pecado en mi vida o si hay algo que el Señor me ha dicho, tienes que quitarlo porque no me gusta, es porque precisamente es necesario quitarlo. Es como, por ejemplo, cuando salías con tu pareja. ¿Usted iba todo apestoso y hediondo? Claro que no, porque lo iban a regresar. ¿Cómo iba? Perfumado, bañadito y a disfrutar de la compañía de la persona. Usted era consciente. Lo mismo es, hay santidad y esa santidad tiene que ser una santidad consciente, es saber por qué estoy haciendo, saber por qué estoy con mi Dios. Y claro que cuando no practico esa santidad consciente, el Señor me va a decir, no, hoy no quiero pasar tiempo contigo porque apestas. Vuelvo a la parte de la pareja. Cuando tú ibas apestoso a ver a tu pareja, que yo creo que nunca lo hiciste, pero seguramente si tú ibas apestoso, te iba a decir, no, largo, fochi, váyase a bañar, ya luego nos vemos. ¿Por qué? Porque no ibas presentable. Entonces Levítico me enseña a ser presentable delante de Dios. El aroma agradable a Dios es la obediencia en amor a Dios y al prójimo. Eso es el aroma agradable. Obviamente, si usted quemaba carne, las plumas, eso iba a apestar. Pero lo que le agrada a Dios es la obediencia, el cómo me estoy presentando. ¿Sí? Ahora sí que, ¿qué es? Por ejemplo, si tu pareja, tu varón, le llegabas con los chocolates a tu compañera. Mujer, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué preferirías más? ¿O qué te hubiera gustado más? ¿O qué sentías más bonito? ¿Los chocolates? ¿O quien te traía los chocolates? Pues obviamente, quien te traía los chocolates. ¿Sí? Entonces, es lo que Levítico nos enseña. ¿Sí? ¿La ofrenda es importante? Claro que sí. Pero es más importante el que la está presentando. Y cuando lo presentamos por amor, a Dios le agrada eso. Un sistema perfecto de adoración. Por ejemplo, mira lo que nos enseña Levítico. Presentar tu pecado al Señor para que te limpie. Pues una ofrenda de pecado, Señor, perdóname, límpiame, aquí estoy.
Es necesario estar sometido al Señor. Una ofrenda de paz. Quiero hacer las paces contigo. Quiero hacer las cosas bien. Después, ofreces una ofrenda de gratitud, elevando tus manos a Dios en señal de gratitud, que acepta su voluntad y que produce gozo en tu vida. Es aquí donde Romanos nos dice de 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, no cualquier cosa, que no apeste tu vida. Que antes de ofrecer tu vida, antes de que vayas a la cita con Dios, digas, caray, ya voy bien, estoy bien, voy limpio, porque voy a pasar un tiempo con mi amado. Es lo que nos enseña Levítico, ser conscientes de lo que estamos haciendo delante de Dios. Con los alimentos puros e impuros de los animales que rumian, por ejemplo, podemos decir que los alimentos están relacionados con nuestro mundo. Chismes, deseos de los ojos, vanagloria, estatus, etc. Por ejemplo, serían los alimentos impuros. Dios nos prohíbe consumir esto para que no nos haga una mala digestión espiritual, emocional o incluso económica. Y nos pide, como el animal rumiante, siempre estar entendiendo y analizando las cosas, que no comamos todo, que si lo vamos a comer, lo analicemos. Y si no nos gusta o hay algo que no nos parece, lo saquemos. Por eso rumia, porque está analizando, está digiriendo las cosas. Y si está bien y si es bueno, entonces sí, se lo come. Y con la pezuña hendida, pues implica nuestra vida, tanto física como espiritual. El Señor dice que el Señor, o que Dios, o que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios pide toda una serie de requisitos para hacer un sacrificio, fíjate. Y estos requisitos deben ser del agrado de Dios. O sea que yo tengo que estar enfocado en que le va a agradar a Dios. Tengo que esforzarme lo máximo. Por ejemplo, Génesis 4:5, pero no miró a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué? Porque Caín no hizo las cosas bien. Y la palabra mirar es que ni siquiera Dios le prestó atención, ni siquiera miró a Caín, ni siquiera se molestó en verlo. ¿Por qué? Porque Caín estaba haciendo las cosas mal. Pues ahí se va. No era el tipo de ofrenda, no era la ofrenda, perdón, no era la ofrenda, sino era cómo Caín se estaba presentando delante de Dios. Entonces, usted puede dar lo mejor en ofrenda, lo mejor en diezmos, pero su corazón puede estar podrido. Y hay personas que pueden dar todo, que para muchos puede ser una miseria, como la mujer de las dos blancas, y está dando todo porque está confiando en Dios, porque se está presentando a Dios diciéndole, dependo de ti. Entonces, ¿qué es lo que va a mirar Dios? No va a mirar la cantidad, sino va a mirar la calidad de la persona, la necesidad de la persona de Dios. Si la persona está atenta y dispuesta a hacer todo lo posible para presentar una ofrenda agradable a Dios, debe ser igual el trato con las personas. Debemos estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros a las personas que aunque no nos caigan bien. Eso demuestra una sola cosa: madurez. Cuando era niño pensaba como niño, juzgaba como niño, creía como niño. Mas ahora que soy adulto, ya no pienso como niño. Levítico me lleva a una madurez espiritual. Levítico me enseña cómo amar a Dios. Me lleva del ABC. Levítico me sirve a mí, me ayuda a mí para conocer el corazón de Dios. Levítico me enseña cómo debo corresponder el amor a Dios y cómo debo comportarme ante Él. Fíjate, es lo que nos enseña Levítico. O amamos a Dios o amamos al maligno, pero una cosa sí es segura: amamos a alguien. Amar es buscar el bien para esa persona y hacer lo que le agrada. ¿Amas a Dios? ¿Cómo lo amas? ¿Cómo demuestras que lo estás amando? Cuando Dios te dice, no dudes. Cuando Dios te dice, cree en mí.
Cuando Dios dice, confía en mí. Cuando Dios te dice, esfuérzate y sé valiente, tienes que amarlo. Tienes que amar cada palabra de lo que te está diciendo. Porque si tú no le obedeces, tú estás amando a la duda. Tú estás amando la incertidumbre. Tú estás amando la desobediencia. Con uno quedas bien y con el otro quedas mal. ¿Con quién quieres quedar mal? Pero yo te aconsejo que mejor queda bien con Dios.